Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos de vuelta aquí al Florentino. Yo soy Anderson, feliz de tenerlos de vuelta para hacer el análisis semanal que toca ya de fin de semana o de inicio de semana para ver cómo está el mundo en geopolítica. Y hoy tenemos algo sencillamente histórico, porque lo que vimos el viernes es algo que ya ocupó toda la media, ocupó todos los titulares, todas las noticias, todo el mundo está hablando de eso y va a dar mucho más de qué hablar en estos días y creo que va a representar un punto de cambio o por lo menos un nuevo capítulo en lo que es el conflicto y en lo que vendrá en el nuevo orden geopolítico. Así que de una vez vamos a ir a analizarlo. Y vamos allá, aquí entonces tenemos ¿cuál fue la foto? Esta es la foto que teníamos, la que nos dejó este viernes. Ahí tenemos a un J.D. Vance y a un Donald Trump. Que miren el lenguaje corporal de ellos dos. De una vez están rechazando, están mirando desde arriba todo lo que dice Zelensky. Y un Zelensky que tiene una cara como de Chavo del Ocho, con los brazos cruzados, también rechazando toda la conversación que estaba ahí o rechazando los argumentos. Hostilidad absoluta entre bando y bando. Obviamente han habido muchos análisis de lo que ha pasado en esta situación, de que si fue algo montado, si fue un teatro, ya sea un teatro hecho por parte de los de Zelensky, o sea un teatro realizado por parte de Donald Trump y la Casa Blanca para tener una justificación con la cual salir de Ucrania, retirar el apoyo de Ucrania y no salir, por ejemplo, como tuvieron que salir en Afganistán, sino tener la justificación de decir, él vino aquí a la Casa Blanca, se portó como un patán, como un grosero y por eso le vamos a quitar las ayudas y nos vamos. Esa es una muy buena teoría. La otra es que de pronto es por el lado de Zelensky que, siendo un actorazo como es, se montó este papelón precisamente pues para congraciarse con la Unión Europea, de pronto para desestabilizar a Trump y hacerlo ver como el malo malísimo, para él quedar, y obviamente la Unión Europea quedar ellos juntos contra Trump, que Trump es un malo, que es un loco y todo esto, y poder justificar que siga habiendo guerra. Las dos son teorías plausibles, pero bueno, quisiera ver un poquito más allá y ver un análisis de pronto más entero, que es lo que quiero ver hoy. Pero bien, quiero primero que veamos aquí el video, que la reunión como tal duró unos 50 o más de 50 minutos, que pueden ver en internet perfectamente porque esto es casi un circo, es casi como si fuera un episodio de las Kardashian, pero en la política. Y aquí está, por ejemplo, en X, un fragmento de la pelea. Miren esto. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks you haven't in been this alone. cabinet. You haven't been alone. In this cabinet. We gave you, through this stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military equipment, you and your voted men for are your brave, president. but they had to use our military. Yes. What about if you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. Miren in la 3 cara, days, I las heard it caras. from Putin. In 3 days. This Las is something maneras. Maybe less. in 2 weeks. Of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I tell you. Es muy difícil negociar así porque me debes billions and billions and billions. Como siempre, ahí está Trump capitalizando y demostrando obviamente su posición de poder, y veíamos a un Zelensky salido de los papeles. Hay quienes hasta dicen que parece que el personaje se lo comió a él, recordando que él simplemente está haciendo una actuación. Se lo comió el personaje a la persona que es Zelensky y de repente se sintió en una película en la que puede ir a la Casa Blanca, al despacho oval y tratar de tú a tú al presidente de los Estados Unidos, que es quien más lo ha apoyado, el principal colaborador que le ha dado, fue a morderle la mano a quien más le ha ayudado. Y ahí también estaba J.D. Vance, que todo empezó cuando él estaba reclamando o haciéndole ver cómo era que reclutaba a las personas en la calle con sus fuerzas de reclutamiento, que es verdad, hay videos sobre esto, cogen la gente, literalmente la secuestran de las calles para unirlas a las filas y mandarlas al frente. Y ahí empezó esto y se acaloró de una manera increíble. Pero bien, esa es la foto, es el estado actual, es el show que está pasando, pero ¿qué implicaciones tiene esto?
Primero, veamos un poco de los antecedentes. Y quiero ver algo así muy corto porque realmente el asunto es realmente extenso y complicado. Pero miremos estos antecedentes. Primero acá tenemos, por aquí espero que lo estén logrando ver, Trump le preguntó a Zelensky sobre por qué la investigación de Biden terminó. En ese contexto, eso fue en 2019, cuando él le estaba solicitando información sobre Hunter Biden y los negocios que él tenía en Ucrania, que eran como más que todo comprometedores y pudieron haber cambiado las elecciones en ese momento. En ese momento, Zelensky se negó a pasarle cualquier información, así que no cooperó con Trump. ¿Y qué pasa? Que los jugadores de este nivel no olvidan tan fácilmente. Así que tengamos eso en cuenta. Eso fue en 2019. Después tenemos estas dos noticias que fueron las que pasaron en estas últimas 2 semanas. La primera de Zelensky, de Trump, llamándose a Zelensky un dictador. Que de hecho, justo en esta comparecencia del viernes le preguntaban como, ¿y qué piensa sobre eso de que le dijo dictador? Y él, descaradamente, como es Trump, dijo, ¿yo dije eso? La verdad no creo. Y siguió como si nada. Directamente se desmintió, se desdijo, como de que nunca le dije dictador. Pero sí lo dijo. Y acá en esta otra, Trump vive en un espacio de desinformación creado por Rusia, decía Zelensky, que fue la dura respuesta de Zelensky al presidente de Estados Unidos por cuestionar su popularidad y culpar a Ucrania de la guerra. Porque recordemos que mientras estaban en ese rifirrafe por la firma de este tratado de minerales, este acuerdo de minerales, pues se había dicho que Zelensky tenía un 4% de popularidad y que efectivamente era un dictador que no tenía elecciones. Ese fue el rifirrafe y sabíamos que iba a estallar en algún momento y estalló este viernes como lo acabamos de ver. Se supone que Zelensky tenía que ir el viernes 28 de febrero, es que fue para cerrar febrero, a firmar el acuerdo de minerales, pero ese acuerdo ya se quedó sin firmar por esto que pasó. Aquí hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta y esto es un antecedente que remarco en este cuadro para que, por si de pronto estamos un poquito perdidos de la realidad o no lo hemos visto, no lo tenemos en mente, llevamos 3 años de guerra que se cumplieron justo el lunes pasado, la semana pasada, 3 años de guerra desde 2022. Pero, además de eso, tenemos 11 años de guerra si lo contamos desde 2014, teniendo en cuenta que en 2014 empezó el conflicto en Ucrania, en el Donbass, en el que las fuerzas ucranianas empezaron a hostigar a la población del Donbass, llevándola a una situación que podríamos catalogar casi que de genocidio, llevándola hacia el oeste del país, bombardeándola día sí, día también, cortándola, segregándola, prohibiendo el idioma ruso, prohibiendo la religión rusa. Todo esto hasta el punto en el que en el 2022 pues tiene que entrar Putin a intervenir. Pero antes se habían firmado acuerdos de Minsk I y Minsk II. Quiero que tengan eso en cuenta y acá está la noticia, también la pongo en el cuadrito, porque Merkel reconoció, eso fue ya de hace unos años, Merkel reconoció que los acuerdos de Minsk sirvieron para que Ucrania ganara tiempo frente a Rusia. Ella, cuando estaba en su tiempo, firmaron estos acuerdos, también esto lo dijo en una conversación con el presidente francés de ese momento, de que simplemente era para ganar tiempo. Quiero que tengan eso en mente y lo recordemos más adelante en este análisis. Pero bueno, aquí también tenemos una noticia de EFE que es el estado actual. El acuerdo de minerales, o Estados Unidos dice que el acuerdo de minerales con Ucrania no está sobre la mesa en este momento. Es decir, en este momento está congelada de alguna manera esta relación o vamos a ver qué ocurre. Se habla del martes, a ver qué más dice Trump o cómo evoluciona la situación porque realmente con esto ya las relaciones entre Trump y Zelensky están deterioradas. Pero bien. Ese es el estado actual, esa es la foto actual. Vamos a ver quiénes son los jugadores, porque recordemos que esto es una partida que podríamos decir de ajedrez, aunque más bien podría ser de póker. Me gusta más pensar que es una partida de póker
Y así lo dijo, de hecho, Trump le dijo a Zelensky, tú no tienes las cartas en este momento, las tiene Putin. Así que vamos a presentar los jugadores por si de pronto alguien no los tiene claros o no los ha visto todos. Aunque acá no voy a poner todos los jugadores porque realmente me pueden estar faltando muchos, pero voy a poner los más recientes o relevantes en estos últimos días. En este caso tenemos a Zelensky aquí en esta quote de no entiendo qué hicimos mal, porque después salió a los medios a decir no me voy a disculpar, yo no entiendo qué hicimos mal, no lo entiendo. Tenemos a Trump, el jugador, que también nos dice, o citándolo más o menos en este tweet, porque después sacó un tweet muy largo, pero más o menos lo podemos resumir en que Zelensky irrespetó la oficina oval y aún no está listo para negociar. Le dijo que podía volver cuando estuviera listo para firmar los acuerdos de paz. Y además le dijo en la comparecencia, en esa reunión, en ese show, de que estás jugando con la tercera guerra mundial. Directamente se lo dijo así. El otro jugador que tenemos claramente es Vladimir Putin, que en este momento debe estar con esa cara, debe estar disfrutando su fin de semana, tomándose un buen vodka, no sé, relajadísimo de la vida. Diciendo, o bueno, directamente él no dijo nada o no hay unas palabras directas de Putin respecto al tema, pero sí de sus portavoces y de sus asociados, de sus consejeros. Por ejemplo, en este caso, María Zaharova, que es la portadora de voz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, dijo así: la forma en que Trump y Vance se contuvieron y no le dieron una bofetada en la cara a este canalla es un milagro de resistencia. En esa misma línea, también Dmitry Peskov, el expresidente de Rusia, que él sí es más grosero, con palabras más rudas, directamente dijo en sus palabras como de que al cerdo le dieron una bofetada los dueños de la porqueriza. Esas son sus palabras. Vamos a ver el siguiente jugador, en este caso Keir Starmer. Keir Starmer, el premier británico, primer ministro de Gran Bretaña, y dijo... Directamente esto lo escribió en su ex, en su Twitter: mi apoyo a Ucrania es inquebrantable. El Reino Unido está de tu lado, Zelensky. Inmediatamente esto él puso, aunque no fue de los primeros en responder, como sí lo hicieron la Unión Europea, él aguardó un poco el tiempo, porque después de que salió de la Casa Blanca Zelensky ese viernes, pues tomó su avión y se fue derechito hacia Reino Unido para encontrarse con Keir Starmer. Hay informaciones que dicen que hasta Marco Rubio fue el que le dijo que desocupara de una vez la Casa Blanca, porque Zelensky esperaba que hubiera un almuerzo, que después hubieran unas charlas, que no sé qué, siguiera otra reunión. Directamente le pidieron que se fuera de la Casa Blanca y así lo hizo. Y esa es la información que hay, que directamente lo echaron de la Casa Blanca y llegó allá donde Keir Starmer, que lo recibe con los brazos abiertos. Un Keir Starmer que también estuvo esta semana en la Casa Blanca, al igual que Emmanuel Macron, los dos pidiendo pues que no se acelere mucho con las cuestiones, que tenía que ir allá Zelensky, que lo recibiera, que garantías de seguridad. Y por ese lado también, en cambio, con Keir Starmer, Trump sí se portó muy bien, hasta lo elogió, mejor dicho, le dijo que qué bonito acento. Un montón de cosas. Vamos a ver al siguiente jugador. Este es un jugador que en este momento lucha por ser muy relevante y es la Unión Europea. Voy a ponerles acá y les puse tal cual lo que puso Ursula von der Leyen en su ex. Puso: en camino a Londres para resaltar el apoyo europeo a Ucrania que pueda llevar una paz justa y duradera. El camino a la paz es la fuerza, puso. Aunque no sé si eso esté un poquito sujeto a interpretación por aquello de la traducción, porque no sé si se refiere a que el camino a la paz es la fuerza, o sea, que es por la fuerza o a través de la fuerza, o que la paz en sí misma es la fuerza, no lo sé. Pero la siguiente frase dice: la debilidad alimenta más guerra. Y con eso ya se quita la careta y nos deja ver que efectivamente es una halcona de la Unión Europea. Bueno, semi-halcona, no sé si le dé para llegar allá. Apoyaremos a Ucrania al tiempo que incrementamos la defensa europea, decía Ursula von der Leyen, y con eso también nos muestra un poquito lo que pedía, o va en la línea de lo que pide Trump, que es que aumenten el gasto en defensa, porque actualmente la OTAN es financiada casi en un 70% por Estados Unidos. ¿Y cuáles son las peticiones de Trump? Que paguen más, que paguen lo que les corresponde, porque ya mucho tiempo manteniéndolos, ¿verdad? Y también en ese respecto sí le hallo un poco la razón a Trump, y eso que Trump no es santo de mi devoción. El siguiente jugador
es Xi Jinping, tiene que estar en la foto sí o sí. Desde China, el máximo jerarca de China estuvo en silencio, ha estado en un silencio oficial. Sin embargo, los medios estatales chinos sí salieron a comentar el hecho, pero citando a los portavoces de Rusia. Así que no hay unas palabras oficiales o una postura oficial de China frente a todo este espectáculo. Dándonos a entender, obviamente, que China es uno de los jugadores más grandes y tiene uno de los intereses más grandes, así que vamos a verlo. Porque esto es los intereses. ¿Cuáles son los intereses de cada jugador? Tenemos aquí a Zelensky en primer lugar, cuyos intereses son no morir, desaparecer o caer en prisión. No morir, no desaparecer o caer en prisión. ¿Por qué digo que no morir o desaparecer o caer en prisión? Porque en este punto, y muchos analistas o algunos analistas coinciden en que todo podría pasar, y es que cuando tú muerdes la mano del que te da de comer, del que te ha posicionado donde estás, eso como que no le gusta mucho a la otra persona, y teniendo el poder que tiene, la verdad es que no creo que se lo vaya a tomar muy bien y creo que podría tomar represalias. No sé ustedes, pero tomaría represalias sí o sí. Recordemos, por ejemplo, porque esto también, por ejemplo, pasó en la parte rusa hace ya 2 años, si no estoy mal, cuando lo de Prigozhin. Recordemos que Yevgeny Prigozhin, que era el jefe en ese momento de la Wagner, del Wagner Group, se le dio por la brillante idea un sábado, creo que también fue eso, de marchar hacia Moscú. Y la noticia saltó por los aires de que aparentemente Prigozhin iba a liberar, que iba a derrocar a Putin, que eso era como un golpe de estado. Salió Putin en ese momento muy enojado diciendo que esto era un golpe de estado, que era traición, que era mejor dicho. Y en unas horas todo se calmó. Todos volvieron a sus lugares, Prigozhin se devolvió, no pasó nada, aquí no pasó nada, todo se estabilizó. Pero 2 meses después, Yevgeny Prigozhin sufrió un accidente de avión. Así como lo oyen, un accidente en el cual se hicieron investigaciones, se han hecho investigaciones, pero pues no se sabe exactamente qué fue lo que pasó, quién fue, si fue una explosión, si fue un misil, si fue la defensa aérea, si fue un error. No se sabe nada de eso todavía. Hay quienes dicen que aún está vivo por ahí, no se sabe. Pero es la muestra de que si te metes o te enfilas contra el que te da de comer, pues la verdad es que no creo que la vayas a pasar muy bien en el siguiente turno, ¿verdad? Y bien, otra de los intereses de Zelensky, ganar una mejor posición para Ucrania. Por supuesto, él quiere que Ucrania quede en una mejor posición porque en este momento está quedando perdida, está quedando sin los territorios y no se cumplieron ninguno de los objetivos que él tenía cuando inició la guerra. El objetivo era llegar hasta Crimea y darse en una fiesta en Crimea, hacer un asado allá en las playas de Crimea y de todo y recuperarlo. Y mejor dicho, después marchar hasta Moscú. Nada de eso ocurrió, así que en este momento lo que aspira es a tener una mejor posición para Ucrania que no involucre tener que endeudar a los ucranianos durante 10 generaciones, como él dicho. Que bueno, si quería eso, entonces no le hubiera hecho caso a este señor británico, se me olvida el nombre, a Boris Johnson. No le hubiera hecho caso a Boris Johnson por allá en 2022, cuando llegó a decirle de que no firmara nada con los rusos. No lo hubieras hecho. Y por último, otro de los intereses de Zelensky es evitar la humillación, porque por supuesto, si pierdes ante el mundo, si pierdes ante Trump, vas a quedar relegado en la historia como el fulano que perdió, el payaso que perdió como tal la guerra en Ucrania y que perdió directamente a Ucrania. Y él quiere evitar, por supuesto, esa humillación. Cualquiera lo quisiera evitar. Los intereses de Trump. Make America Great Again, que es lo que ha repetido desde que lo posicionaron en el poder, de que está haciendo campaña desde la primera vez. Hacer a América grande otra vez, que eso lo podemos traducir en que quiere mantener a Estados Unidos en el hegemón mundial, como el hegemón mundial y allá a la cabeza, cumplir su destino manifiesto porque él cree en esto, mantenerlos allá en primer lugar. Quedar como un ganador es su segundo interés para mí, porque él quiere salir de allá, de Ucrania, pero quedar como que ganó, no como un perdedor. Recordemos que Estados Unidos viene de quedar como un perdedor en Afganistán, y lo que mejor querrían es quedar como ganadores en todo este asunto. Como que tras del hecho, ahora tienes, y por eso me gusta más esa teoría de que
Salen de allá como para demostrarle que este se portó muy grosero, lo dejo de ayudar, me voy todavía con mi dignidad intacta y tras del hecho me voy con los minerales y gano. Punto. Y evitar la prisión también es otro de los intereses de Donald Trump, porque recordemos que también ha sido señalado por delitos que podrían constarle pues también eso. Así que todo su aparato interno, todo su juego, toda su oposición debe estar luchando para evitar ese destino también. Tenemos a Putin. Con Putin también podemos decir y tomar este eslogan de Make Russia Great Again. Porque por supuesto, Rusia quiere estar o ser reconocida como una potencia mundial. Quiere volver a ser una potencia mundial, no de segundo orden, porque cuando pensaban en Rusia hace unos años era como... Es una potencia de segundo orden, no está en el segundo mundo, no en el primer mundo, sino en el segundo. No es tercermundista, pero segundo mundo por allá. Eso era lo que la gente pensaba cuando pensaba en Rusia. Hoy las cosas ya no son así. Rusia ya no es esa Rusia de los años 90 ni de los 2000. Es algo diferente y que está a la cabeza y se quiere posicionar a la cabeza del mundo junto con China y obviamente también con los Estados Unidos. No quiere más territorios, o no creo que sea así porque territorios ya tiene, pero lo que quiere es poder y reconocimiento, sobre todo sobre el mundo, que sea reconocida como una potencia mundial. Quiere asegurar la victoria. En estos días, pues ya hemos visto que la derrota ucraniana es más que inevitable, pero quiere asegurarse de que la victoria sea completa. Porque cuando se va a una guerra, o cuando las potencias o los países van a una guerra, cuando la ganan no significa tomar todos los territorios o destruir todo el ejército enemigo. Ganarla significa que haya un cambio en las políticas del Estado al que están pues invadiendo. En este caso, por ejemplo, si él se tomara toda Ucrania o destruyera todo el ejército de Ucrania, esto podría darle sí la posición de controlar o de posicionarse militarmente dentro de Ucrania, pero nada más. A partir de eso puede desarrollarse resistencias dentro de Ucrania como tipo guerrillas, tipo insurgencias, y sería un escenario más bien parecido al de Afganistán, por ejemplo, que ellos ya han aprendido de ese tema, porque también estuvieron allá, en el que la situación se vuelve insostenible a lo largo del tiempo. Así que para que la posición sea sostenible, la guerra tiene que ser corta en el tiempo, y además de eso garantizar que va a haber un cambio político favorable hacia ellos que le permita tener todas sus pretensiones y sus objetivos, cumplir los objetivos que él tenía. Por eso es que Putin está pensando tanto y recalca tanto en la legitimidad de lo que se vaya a firmar en los acuerdos de paz, de que sea alguien legítimo en la Rada Suprema o que sea legítimo allá en Ucrania el que firme realmente la paz y que después no sea papel mojado y excusas para verse como un tonto por tercera o cuarta vez ante el mundo con que lo engañaron una vez más. Y también otro interés de Putin es evitar una futura retaliación, porque por supuesto, después de que ganes, ¿quién te va a garantizar de que no te van a atacar de vuelta o van a unirse de nuevo contra ti? Por eso él necesita que esta victoria sea definitiva y que efectivamente la OTAN no vuelva a acercarse a sus fronteras, que es a la final uno de los grandes motivos por los que se desencadenó todo esto. ¿Cuáles son los intereses de Keir Starmer en esta película? Fíjense en que puse a Starmer separado de la Unión Europea, primero porque Gran Bretaña pues no hace parte de la Unión Europea desde que hicieron el Brexit, pero él está muy en llave con la Unión Europea porque le conviene mantener pues toda su posición y toda su proyección hacia Europa, porque es el colchón, históricamente siempre ha sido el colchón ante Rusia. Make UK Great Again. Recordemos que Reino Unido antes fue imperio y fue imperialista durante mucho tiempo y antes era conocido por ser la potencia número 1 a nivel naval. Era lo mejor de lo mejor junto a Estados Unidos. Y hoy casi que ni suena ni truena. Así que quiere volver a ser a Reino Unido, o le interesaría hacer de Reino Unido otra vez foco del mundo y de la anglósfera. También quisiera, y esto le sirve para desviar la vista de los problemas internos, porque sabemos que en Gran Bretaña hay problemas en cuanto al tema del trabajo, problemas en cuanto a la migración y muchos más.
Y también, y el más principal diría yo, podría ser verse como el puente entre Estados Unidos y Ucrania. Porque, ¿qué les decía yo? Esta misma semana estuvo reunido con Trump, estrechándose las manos, dándose piropos, y también recibe y le da abracitos y besitos a Zelensky este mismo viernes, este mismo sábado. Quiere ser el puente entre estos dos y con eso él ya se garantiza el lugar en la mesa en las negociaciones y en el panorama internacional para seguir siendo relevante. A él también le interesaría volver a ser una potencia mundial o mantenerse como una potencia mundial. Siguiente tenemos a la Unión Europea. ¿Cuáles son los intereses de la Unión Europea? Primero, no verse como los perdedores, porque la Unión Europea ha invertido también mucho dinero en esto, mucho tiempo, mucho esfuerzo, y en sus intereses está siempre la contención de la influencia rusa, y para eso utilizan todos los medios que incluyen, y hasta el mismo J.D. Vance lo ha señalado, el hecho de censurar, la censura mediática, el hecho de controlar o de pronto no estar de acuerdo con las elecciones, como pasó en Rumanía, cancelarlas de repente, cancelar las libertades de repente, aunque dicen ser muy progresistas ellos. Pero no se quieren ver como los perdedores porque eso involucraría darle la razón a Putin de que ellos siempre fueron halcones y de que sencillamente perdieron esto y se hunde el barco y se hunden en el barco con Zelensky. Claramente no van a dejar a Zelensky de lado porque tienen que mostrar unidad y ser concordantes con lo que han mantenido durante todo este tiempo. Mantener el relato de que ellos son los buenos, de que están luchando por la democracia, por la libertad y por la justicia, como los amigos que son así. En esa foto parecen una banda. Son la banda de los europeos, de los europillos. Quieren demostrar, otro de los intereses, seguir siendo relevantes, de que sigue siendo Europa relevante como uno de los centros políticos más importantes del mundo. Porque en este momento parece que se están quedando fuera de la mesa. Nomás hay que ver qué pasó la semana pasada cuando Estados Unidos y Rusia se sentaron a dialogar en Riad para reiniciar sus relaciones. De una vez pusieron el grito en el cielo, de una vez se reunieron, hicieron reuniones de emergencia, porque quieren verse en la foto, quieren estar en la mesa de negociación, a pesar que ya les dijeron y se les han dicho de que no han hecho mucho y de que hasta han fracasado en eso, como pasó en los acuerdos de Minsk. Lo siguiente sería no ser percibidos como débiles, que es lo mismo que nos decía von der Leyen acá arriba. Ellos quieren proyectar fuerza, demostrarle que claramente la Unión Europea podría defenderse y hacerlo, si es el dado caso, sin los Estados Unidos, que es el que más le ayuda y el que tiene allá tropas y le ha puesto plata y logística y defensa, que ellos pueden hacerlo y que son fuertes, que se pueden defender. Y por cierto también desviar la vista de los problemas internos, cómo no, porque también tienen problemas a nivel europeo, económicos, por ejemplo con Alemania, que no funciona, y problemas también de migración y diversos otros, que les serviría que la gente deje de ver eso y se fije en que, miren, Putin es el malo, hay que ir hacia allá y hay que continuar la guerra, no importa qué. Xi Jinping, ¿qué objetivos tiene? Él quiere establecer el nuevo orden mundial tripolar, multipolar, es lo que a él más le interesa, expandir y fortalecer la influencia global de China y disuadir a posibles adversarios. Obviamente pueden ser muchos más que estos y más profundos, esto es solo un análisis muy somero, pero lo interesante de esto es que él ha estado cumpliendo esto casi sin hacer nada. Miren, casi sin figurar, casi sin decir nada, silencio oficial, y va cumpliendo esto. Cada vez más la influencia de China es más notable en el mundo y lo está haciendo sin hacer bases militares, sino haciendo puertos, haciendo negocios y haciendo iniciativas de cooperación. Interesante. Así que ahí están los jugadores, ahí están los intereses de los jugadores y vamos a ver qué ocurre o cuál es el problema de todo, porque hay un miedo que sale desde aquí de Zelensky y también de la Unión Europea, claramente por acá. Hay un miedo, y el miedo es, ¿qué pasa si Rusia no respeta los acuerdos? Recordemos una cosa, y es que, hagamos de cuenta más bien de que vamos a ir directamente a la mesa de las negociaciones. Se va a tener que firmar algunos acuerdos, se va a tener que firmar un tratado de paz. El miedo y la pregunta, incluso le hicieron esta pregunta a Trump de qué pasaría si eventualmente Rusia no respeta estos acuerdos.
De hecho, Trump respondió como, ¿y qué pasaría si te cae un misil en la cabeza ahora mismo? Le faltó decir boa. Directamente lo dijo así. Pero entonces, ¿qué pasaría o por qué tienen miedo Zelensky y la Unión Europea? Hay algo preciso y por eso quiero que recorremos de nuevo esto de acá porque es muy importante. Lo de que Merkel reconoce que los acuerdos de Minsk no sirvieron para nada sino para ganar tiempo. Cuando eso pasó, fue como que traicionaron la confianza de Putin y de Rusia. Y no lo hicieron una, sino 2 veces y podríamos decir 3 veces cuando ya tenían los acuerdos de Estambul por allá en 2022 y llegó Boris Johnson y dijo que no los firmaran. Y pasó, digamos que 3 veces, es decir, 3 veces han engañado a Rusia. Bueno, incluso 3 veces cuando decimos, o 4, si contamos también cuando ya tenían a Kiev como tal, pero le dijeron no vamos a negociar nada con la pistola en la cabeza y hicieron que sacaran las fuerzas rusas de Kiev. Así que podemos decir que han engañado una y otra vez a Rusia. Y Rusia no quiere volver a verse en esa situación y quedar otra vez como una tonta ingenua que siempre le cree a los occidentales. Eso no lo va a querer Putin. Y por eso tengo este cuadrito de decisiones de qué podría pasar. Esto es un árbol de decisión muy básico. Obviamente no tiene que reflejar la realidad como es, porque la realidad es más compleja y más llena de matices que solo sí o no, o unos y ceros y toda la cosa. Es mucho más difícil que eso. Intervienen muchas más cosas, pero de pronto nos puede ayudar a ilustrarnos un poco. Así que aquí tenemos a Putin y vamos a pensar que en este punto Putin está contento porque se acabaron de firmar los acuerdos de paz. Putin va a tener 2 opciones. Por un lado, va a respetar los acuerdos. Tiene la opción de respetar los acuerdos y por el otro, la opción de no respetar los acuerdos. Vamos a ver qué ocurre en este árbol de decisiones. Aquí entra la Unión Europea, porque hay 2 jugadores. En el mundo real hay más de 2, pero en este caso vámonos con 2 jugadores. La Unión Europea va a tener la opción de también cooperar o de no cooperar en el caso de que Rusia respete los acuerdos. Si la Unión Europea coopera, eso significaría que los dos cooperan, los dos se esforzarían por mantener la paz. Significa de que Putin se queda con los territorios que tiene, la OTAN retrocede, Europa entra en el escenario internacional poniendo sus fuerzas de paz para asegurar de que todo se mantenga en orden y quedar también como los garantes de la paz y quedarse con Ucrania en la Unión Europea y quedar como los chicos buenos también. Y con eso el resultado o el payoff sería de 2 puntos para Putin, porque demostraría que él siempre tuvo razón de que sí lo querían cercar y de que efectivamente eso era lo que estaban buscando, cercarlo y encerrar a Rusia en esta guerra de desgaste y vital para Rusia. Y la Unión Europea ganaría 1 punto porque saldrían como los buenos, no fueron malos, sino que siempre estaban del lado de Ucrania por las buenas razones y por eso ponen la voluntad para proteger a Ucrania. Ganarían solo 1 punto. Si no cooperaran, si la Unión Europea, miren el árbol, si la Unión Europea no cooperara, ¿qué pasaría? Directamente eso significaría que se reanudarían una vez más las hostilidades. Se volvería de nuevo al mismo escenario de guerra y Rusia tendría una calificación de -1 porque de nuevo significaría la 5ª vez, si tenemos en cuenta las 4 anteriores, la 5ª vez en que le ven la cara de tonto a Putin y le hacen creer algo que supuestamente era una paz, pero mentiras, le traicionaron y volvieron a la guerra, lo cual significaría dentro de Rusia que él es un tonto, que no pudo manejar la situación y directamente su popularidad se iría al carajo, lo cual le haría la ventaja a la Unión Europea, que recibiría un 2 aquí de calificación, porque directamente pues ganarían sus pretensiones, podrían mostrarle al mundo de que se le puede ganar a Putin una vez más, reunirían de alguna u otra manera de nuevo, porque si no cooperan es porque algo pasó. Por ejemplo, un accidente, un bombardeo por los rusos, Dios mío, bandera blanca. Y de repente pueden lograr otra vez unir el apoyo de Estados Unidos y atacar ahora sí a Rusia en forma. ¿Qué pasa por aquí en esta rama si Rusia no respeta los acuerdos? Si Rusia no respeta los acuerdos, la Unión Europea tiene 2 caminos. Podría ceder ante las pretensiones de Rusia, eso significaría entregarle toda Ucrania directamente, y aquí el resultado del payoff de la operación sería de un 1 para Rusia, porque en ese caso sería como que
Vladimir Putin se quitó la máscara y dijo, pues sí, soy un expansionista, soy un imperialista y quería Ucrania desde el principio. Quedaría con solo uno, porque sí, tendría ganado de una vez a Ucrania, pero la Unión Europea ganaría 2 puntos, porque entonces quedarían como los que siempre tuvieron la razón desde el principio con que Putin era un imperialista expansionista, y entraría de nuevo todo el mundo a apoyarlos, ahora sí en forma, sin ninguna duda, contra Rusia, lo cual en el largo plazo le causaría una derrota a Rusia. ¿Qué pasaría si entonces deciden atacar? Que es la segunda opción. Si Putin no respeta los acuerdos y la Unión Europea decide atacar, en ese aspecto entonces se desataría directamente la guerra. La OTAN tendría que intervenir, todo el artículo 5, hasta los Estados Unidos tendrían que entrar. Y aquí yo le di una calificación de 0-0 porque en una guerra de esta magnitud nadie gana. Es el peor escenario posible. Así que este es un escenario o un árbol de decisiones de teoría de juegos, pues hecho muy aquí a mano, con unos, con dos, con ceros, como para mostrar un poquito, graficar qué podría pasar en los distintos escenarios y cuál de ustedes creen que sea el mejor escenario. Obviamente a Rusia le favorecería bastante este escenario en el que respeta los acuerdos y la Unión Europea también coopera a la par. Los dos ganarían, pero ganaría menos la Unión Europea. No le sirve este donde no coopera porque perdería más de lo que puede ganar, no ganaría nada directamente. Y en este donde cede, pues ganaría algo, porque sería la hipótesis donde realmente Putin todo el tiempo fue malo, pero ganaría más la Unión Europea, lo cual tampoco le convendría en el largo plazo. Aquí hay un concepto que en teoría de juegos lo llaman el equilibrio de Nash. El equilibrio de Nash es el punto en el que los dos jugadores deciden quedarse porque no ven ninguna justificación para cambiar o traicionar al adversario porque las cosas funcionan. El tema aquí, con estos números que planteo, es que no habría directamente necesariamente un equilibrio, porque la cosa que le conviene al otro no le puede convenir al otro necesariamente, o siempre tendría la posibilidad de traicionarlo. ¿A qué me refiero? Putin querría esto de cooperar, pero la Unión Europea siempre podría traicionarlo e irse mejor por este lado a inducir a que no lo respete, a que no respete los acuerdos. Así que están directamente dentro de un dilema del prisionero. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí es a donde quiero otra vez que recordemos lo de Merkel y otra vez el cómo han estafado a Putin unas 3 veces y le han dicho mentiras con esos acuerdos y nunca lo cumplen. En teoría de juegos, cuando se repite este dilema del prisionero de manera finita, digamos 3 o 4 veces, si la última de esas repeticiones yo puedo ganar haciendo trampa, es decir, no cooperando, por ejemplo, y gano más que el otro, no habría razón para no hacer lo mismo durante toda la secuencia, desde el juego 1, 2, 3, 4, yo podría directamente engañar y ganarle a mi adversario en todo eso, ganarle esos 2 puntos que siempre estoy ganando y le ganaría, no importa. Pero la cosa cambia cuando el juego es un juego infinito o por lo menos que es muy largo y cuando lo estás jugando con el mismo jugador. Recordemos que los juegos que están jugando Estados Unidos y Rusia son juegos, y la Unión Europea y todos los jugadores son juegos que se han jugado desde hace décadas. Son los mismos jugadores y ellos pueden decidir entre cooperar o no cooperar. ¿Cómo se resuelve este dilema del prisionero? Porque siempre vas a tener la posibilidad de traicionar al otro. Una de las respuestas para solucionarlo es el tit for tat o la estrategia tit for tat, ojo por ojo. ¿Qué significa eso? Si tú te portas bien conmigo, yo me porto bien contigo. Pero si tú te portas mal conmigo, pues yo también me porto mal contigo. Es decir, yo te trato como te trato, ¿sí? Es así de sencillo. Esa es la estrategia del tit for tat. ¿Qué pasa? Y ahí es el por qué tienen miedo realmente los ucranianos y los europeos. ¿Qué pasa si tú ya estafaste 4 veces, si ya engañaste o no cooperaste 4 veces? Minsk 1, Minsk 2, Boris Johnson, Kiev, 4 veces a los rusos y vienes ahora con los acuerdos de paz cuando ya él te está ganando en el campo de batalla. ¿Qué creen que va a ocurrir? ¿Ustedes creen que Putin entonces tendría que ceder plenamente y
de nuevo colaborar con ellos? ¿O tendería más bien a traicionarlos, como para darles una cucharada de su propia medicina? Ese es el problema y eso es por lo que tienen tanto miedo. Pero al mismo tiempo, obviamente Rusia sabe que esos escenarios, esos números son peligrosos y que él no simplemente tiene que comportarse como alguien que dice, pues ahora les hago la misma y miren, y ahí ven, y nos vamos con lo que es, porque el destino de muchas personas está en fuego y el futuro podría ser mejor para todos si cooperamos. Eso es la respuesta de la teoría de juegos, porque y es un experimento que se ha hecho y lo pueden certificar, en esto de teoría de juegos, cuando se juega muchas veces, se llega a que la mejor respuesta es que todos cooperen y con eso todos ganan, si se repite muchas veces. Así que Putin sabe esto siendo uno de los jugadores, pero no quiere de nuevo verse en esa situación de ser el perdedor o ser el tonto de turno. Así que por eso necesita muestras de credibilidad. Necesita saber de que lo que le van a ofrecer es real y poderles creer las promesas a los estadounidenses o a los europeos si es que de repente empiezan a darlas. Saber de que lo que se vaya a firmar realmente vaya a ser real. Y de pronto ya hemos visto algunos caminos o algunos pasos en cuanto a eso. Por ejemplo, esta noticia que veíamos acá, de que ya Rusia estaba tomando los pasos, ya están restableciendo relaciones, lo vimos en Riad. Esta misma semana también fue otra reunión, pero en Estambul, en el que ya estaban mirando las cuestiones para reabrir las embajadas en cada uno de los países. También se habla de que Trump le habría dado información privilegiada a Putin de ubicaciones de ciertos armamentos. Eso pues como simplemente un rumor por ahí. Pero esto pueden ser señales, obviamente, y también el hecho de que haya dicho explícitamente y públicamente de que ya se pueden olvidar de la OTAN, de haber visto este show. Esto pueden ser señales que lleguen hacia Putin, que le den de pronto las garantías o la credibilidad de que efectivamente pueden esta vez confiar en la contraparte occidental, porque si ellos no tienen dónde confiar o algo con lo que confiar, pues no van a firmar nada y van a seguir avanzando en el frente. Pero una muestra determinante, o la que para mí puede ser la muestra determinante de credibilidad, puede pasar este 9 de mayo. Recuerden esa fecha. El 9 de mayo va a ser el Día de la Victoria, conmemoración del 80 aniversario de la victoria sobre los nazis allá en Moscú, en la Plaza Roja, y ya se invitó a Xi Jinping, ya les había dicho el programa pasado, Xi Jinping ya aceptó la invitación, va a estar allá el 9 de mayo con Putin, y también se le lanzó la invitación a Donald Trump para ese 9 de mayo, solo que Donald Trump no ha confirmado, no ha dicho sí, pero tampoco ha dicho que no. Si eso pasara, si Donald Trump viaja el 9 de mayo allá a la Plaza Roja en Moscú con Putin y con Xi, es la foto histórica que estaríamos esperando, que marcaría el inicio del nuevo orden global, del nuevo orden mundial que se viene. Estarían los tres marcando un hito histórico y por supuesto eso sería la máxima muestra de credibilidad de los Estados Unidos hacia Rusia. Y con eso tal vez sí se pueda tener, porque estaría la foto ante el mundo, sí se podría confiar en lo que se vaya a firmar en este proceso de paz. Así que veremos qué ocurre, porque lo que les digo, esto es un análisis simplemente somero sobre la situación. Dentro de esto hay muchos intereses contrapuestos, hay jugadores que ni siquiera están acá puestos en el mapa que puse, porque ni siquiera se ven o ni siquiera los conocemos, que es lo más loco del asunto. Hay gente que está detrás del poder, puede haber otro tipo de gente detrás de Zelensky, porque recordemos que Zelensky era apoyado por la administración Biden, pero ya por esta administración no. Así que quien estuviera detrás de esa administración también puede seguir teniendo sus hilos por ahí. Y lo mismo en la Unión Europea. Y ese es todo el caos que estamos viendo y que vamos a ver cómo termina. Así que ese es el análisis por el momento de lo que ocurrió, de lo que podemos o lo que puedo entrever que ocurrió este fin de semana y que va a dirigir, esta semana va a ser la locura. Espérense lo inesperable en esta semana, pero está cambiando el escenario de manera brutal. Así que
Espero les haya gustado este análisis, mis queridos amigos. Si llegaron hasta aquí, no olviden darle like, suscribirse si les gustó este análisis, que recuerden no es de un experto, es de alguien que está aprendiendo y pone su mejor esfuerzo en aprender de temas, de estrategia, de allá, de teoría de juegos, de geopolítica, para darme y crearme una mejor opinión y dárselas a ustedes. Así que gracias si llegaron hasta aquí y estén pendientes esta semana. Que tengan una feliz semana. Adiós.